Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 15 al 16. Versículo 15 al 16. Leo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios y Padre nuestro, bendícenos y fortalécenos. Ayúdanos para entender tu palabra. Habla a nuestros corazones. Permítenos comprender, Señor, que tú eres Dios. Permítenos entender, oh Dios, que tu palabra es la verdad y que tú nos has salvado a través de Jesucristo. Ayúdanos a creer en Él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: el regalo para la salvación es la justicia de Dios. El regalo para la salvación es la justicia de Dios. Y la idea que vamos a estar viendo en el versículo 16, estamos centrados allí y estamos ampliando un poquito más lo que vimos en el mensaje anterior. Somos justificados, somos declarados inocentes en el tribunal de Dios por la justicia de Dios a nuestro favor. Somos justificados o declarados inocentes en el tribunal de Dios por la justicia de Dios a nuestro favor. En el estudio pasado vimos que ya no debe existir la separación entre los hombres. En la iglesia no puede haber una separación entre rico y pobre, entre inteligente y no tan inteligente, entre estudiado y no estudiado. En la iglesia no puede haber blancos y negros separados. En la iglesia no puede haber sordos y oyentes separados. ¿Por qué? Porque Dios quitó esa separación del orgullo del hombre, esa separación de las obras. Y ahora todos estamos en Cristo. Todos somos salvos por la fe. Judíos y gentiles, sabios y no sabios. Pero también vimos en el mensaje anterior que en el Evangelio, en Jesucristo, Dios ha revelado su justicia. Dios ha mostrado su justicia. ¿Para qué? Para declararnos inocentes, para salvarnos a través, como medio de la fe. A través de la fe en Cristo. Eso vimos en el mensaje anterior. Hoy veremos que es la justicia de Dios revelada la que salva al pecador. Yo sé que he estado hablando mucho de justicia, pero voy a explicarme poco a poco. Y si usted no escuchó el mensaje anterior, está en la página de la iglesia, en Facebook. Puede escucharlo, me pregunta a mí, deme el mensaje, yo se lo envío. Quiero que escuche varias veces estos mensajes para que esta enseñanza de Pablo a los Gálatas se le interiorice, la entienda y pueda sentir en su corazón la libertad que Cristo nos ha dado, el precio que ha sido pagado. Ahora pasemos a mi primer punto. La justificación, ponga allí número 1, la justificación
es el resultado de la justicia de Dios. Dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Pablo está diciendo, el hombre es justificado por la fe en Cristo. Recuerden, queridos hermanos, que la palabra justificación significa esto. Después que Cristo murió en la cruz, después que Cristo vivió una vida santa y perfecta, lleno del Espíritu Santo, viviendo sabiamente delante del Señor, Él ahora puede, delante de Dios, hacernos a nosotros justos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, de la siguiente manera. Dios declara justo, inocente al pecador en su tribunal cuando el pecador, es decir, tú y yo, creemos en Cristo. Lo primero que sucedió fue que Cristo murió en la cruz. Eso es lo más importante. Lo primero que sucedió es que Cristo vivió una vida santa delante de Dios. Eso es lo más importante. Cuando el pecador viene y recibe a Cristo, cree en Cristo, entonces en el tribunal de Dios, Dios perdona a ese pecador de todos sus pecados, pero también lo declara inocente. Es cuando el hombre cree en Cristo, es cuando el hombre recibe a Cristo como Señor y Salvador, que Dios lo justifica, que Dios lo declara inocente. Ya no seremos condenados, ya no seremos castigados por nuestro pecado. Esta justificación, cuando yo creo en Cristo y soy perdonado por Dios, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Salvador, esta justificación es importante porque ya no voy a ser condenado en el tribunal de Dios en el día final. Yo soy un hombre salvo de la condenación. Yo soy un hombre libre del juicio final. Pero también yo estoy seguro en la mano de Cristo. Dios me perdonó mis pecados. Hay seguridad en mi alma. Yo estoy en paz con Dios. Ahora Dios es mi Padre. Puedo cantar a mi Padre celestial. Puede haber gozo en mi alma. Porque mi Padre me perdonó. Mi Padre me justificó. Me declaró inocente. Me declaró inocente. Nosotros vimos el domingo pasado que Romanos 1:17 es un texto importante, porque allí nos dice que lo que Dios usó para poder perdonar al pecador fue Cristo, el Evangelio. Y el texto dice, porque en el Evangelio, en Cristo en su muerte, en Cristo en su resurrección, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? Quiero que tengan esto a pendiente. Cuando en este pasaje, en Romanos y en Gálatas 2:16 que estamos estudiando, habla de la justicia de Dios, no está hablando del juicio venidero. No. Muchas personas piensan en eso. Ay, le llegó la justicia de Dios a ese hombre, tan malo que era. Bueno, la Biblia habla del juicio venidero y del pago que Dios da a los hombres por su pecado.
Pero en este pasaje no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa completamente diferente. Totalmente diferente. Está hablando de la condición de rectitud que el hombre necesita. Está hablando de lo que Dios demanda y que Dios de forma gratuita lo da a los hombres. Dios ha mostrado, revelado su justicia. ¿Qué Dios ha mostrado? La forma que Él demanda para que el pecador sea santo. Dios ha traído la rectitud, lo que el hombre necesita, porque Él lo demanda. Al hablar de justicia de Dios, tenemos que recordar lo que Dios pide. ¿Qué Dios pide al hombre? Dios le pide al hombre que sea santo. Sed santo, porque yo soy santo. Primera demanda, importante. ¿Qué pide Dios al hombre? Dios pide al hombre que el hombre cumpla perfectamente la ley. Sin pecar. Perfectamente. ¿Qué Dios pide al hombre? Que el hombre sea justo en todos sus caminos. Esa es la demanda de Dios. ¿Y qué más Dios pide al hombre? Que sea lleno, que posea su Espíritu Santo. ¿Qué más Dios le pide al hombre? Pide que crea en la promesa, en sus promesas, especialmente la del Mesías, la del Salvador, la de Cristo. Esas son las demandas que frecuentemente, constantemente, Dios lo pide desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Les voy a dar algunos versículos para que lo escriban, lo tomen allí. Dios exige santidad y justicia en Levítico 27. Pide santidad y justicia en Deuteronomio 6:25. En Primera de Pedro 1, 15 al 16. Tomé algunos pasajes, hay muchos más. Dios demanda santidad. Sin santidad, ¿recuerdan ese pasaje? Nadie verá al Señor. Es una demanda que Dios da. Pero también Dios pide el cumplimiento perfecto de la ley. Deuteronomio 6:25. Dios llama a su pueblo a que cumpla la ley, obedezca la ley. Y otro pasaje, Romanos 7:12. Dos pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento, hay muchos más, donde Dios pide que se cumpla perfectamente su ley. Pero también vemos, en tercer lugar, Dios pide que nosotros poseamos de su Espíritu. Es decir, que tengamos al Espíritu Santo, que nos sometamos a Él. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 4:30. Efesios 5:18 y Salmo 51:11. Esos pasajes nos hablan de que Dios demanda estas cosas. Sed llenos del Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino. Eso no es un por favor, eso es una orden, es una demanda. Pero también nos demanda el creer en la promesa del Salvador, en Cristo. Por ejemplo, Génesis 15:6. Dios demanda esto. Génesis 15:6. Y también 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Y hay muchos otros pasajes en el que Dios demanda estas cosas. Vemos, amados hermanos, que Dios demanda esto. Y que el hombre que no tenga estas cosas no podrá ser salvo. No puede ser salvo. Por eso Dios reveló, le mostró a los hombres la forma de llegar y completar todas esas demandas.
Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la forma que Dios da para cumplir con todo eso, la muestra, la revela a través de la fe en Cristo Jesús, a través del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Nos da su justicia y nos muestra que podemos ser santos. Señor, yo quiero ser santo. Yo te voy a mostrar cómo. Ese cómo es la justicia de Dios. Yo quiero ser justo, Señor. Vas a ser justo. Aquí está cómo lo vas a hacer. La justicia de Dios. Señor, yo quiero creer en Cristo. Yo te voy a mostrar cómo. La justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios es la rectitud que Dios demanda. Él la da de forma gratuita. La santidad que Dios demanda, Él la da de forma gratuita. La fe que Dios demanda, Él lo da de forma gratuita. Es decir, amados hermanos, que todo lo que el hombre necesita, Dios lo da. Todo. Todo lo que el hombre necesita, Él lo ofrece de forma gratuita y lo revela a través del Evangelio. Nosotros podemos estar en paz y tranquilos porque ya no necesitamos hacer buenas obras. Nosotros podemos estar en paz y tranquilos porque no tenemos que ser santos en nuestro esfuerzo. No, Dios nos da eso. Dios lo da de forma gratuita. Por eso este evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Y la palabra gracia es el regalo de Dios. El evangelio es la gracia, es el regalo de Dios. Este es el evangelio de la gracia. Este es el evangelio gratuito, donde Dios da todo lo que el pecador necesita para ser salvo. ¿Tú quieres ser santo? ¿Tú quieres ser justo? ¿Tú quieres ser honesto a la medida de Dios? ¿Tú quieres cumplir toda la ley de Dios? ¿Tú quieres poseer al Espíritu Santo en toda su gracia y bondad? ¿Tú quieres creer en las promesas del Señor? Recibe el evangelio de la gracia. Recibe a Cristo. Él es el medio para alcanzar ese don. Él es el medio. Al nosotros recibir la justicia de Dios, somos perdonados. Al nosotros recibir el regalo de Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios, la promesa de Dios, somos salvos. Esto es lo que Pablo dice, amados hermanos, en Gálatas 2:16. Esto es lo que Dios dice en Gálatas 2:16. Pablo le dice a Pedro: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre es justificado mediante la fe en Cristo Jesús. Sabiendo eso, entendiendo eso, por eso tú y yo creímos en Cristo. ¡Wow! Pablo y Pedro, el apóstol Pedro, estaban siempre tratando de agradar a Dios. Iban y servían a los pobres, iban y hablaban aquí, iban y hacían muchas cosas, pero no estaban en paz con Dios. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Yo quiero alabar a Dios, yo quiero servir a Dios. Le faltaba mucho. Le faltaba ser santo. Le faltaba ser puro. Le faltaba todo lo que Dios pedía en su palabra. Por eso era una carga insoportable. Ningún judío podía ser salvo. Ni ningún hombre. Eran demasiadas cosas. Era una carga tan pesada que no podían avanzar. Y cuando oyeron que el Mesías llegó,
y oyeron que la salvación es por fe, por pura gracia, sin hacer nada, un regalo de Dios. ¿Sabe lo que Pedro y Pablo hizo? Démenla, yo la quiero, yo lo quiero. Por eso Pablo dice, no fuimos justificados por las obras de la ley, no, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso fue que tú y yo también creímos, Pedro. Pablo se lo recuerda a Pedro. Y queridos hermanos, tenemos que recordar esto. Dios da todo lo necesario para la piedad, para la santidad, para el perdón de pecados, para la vida eterna. Dios lo da todo lo necesario. Él da su justicia. La justicia de Dios representa todo lo que el pecador necesita. Todo lo que el pecador necesita para ser salvo. Entonces, amados hermanos, según lo que hemos estado viendo hasta ahora, hay una justicia de los hombres que quieren salvarse por sus obras y sus méritos. Pero hay una justicia que viene del cielo, viene de Dios. La justicia de Dios viene con todo lo necesario. Con tu santidad, con tu amor a Dios, con el perdón de pecados, con la vida eterna, con el cumplimiento perfecto de la ley, con la llenura del Espíritu Santo, con todo lo necesario para ti, para tu salvación. Por eso, amado hermano, debes sentir paz. Por eso, amado hermano, tienes que sentir gozo. Por eso, amado hermano, tienes que sentirte completo. Tú estás completo en Cristo. Tú no necesitas nada. Cuando tú crees en Cristo, tú no necesitas nada. Todo lo tienes. Santidad, justicia, amor de Dios, paz, perdón. Y eres en el tribunal de Dios declarado inocente. Un hijo de Dios. No necesitamos nada. Pedro recibió esta salvación. Y quiera Dios que mucha gente que está cegada con muchas falsas enseñanzas de que tienen que hacer sacrificios, de que tienen que hacer promesas, de que tienen que sembrar una semilla para que Dios lo bendiga, de que tienen que cumplir con dinero en la iglesia, de que tienen que muchísimas cosas falsas, honrar a hombres y a mujeres, a los que llaman comúnmente santos. Libérate de esas cosas, sé libre. Cristo murió por ti. Sé libre. Dios envió su justicia para que tú seas salvo, libre de condenación, libre de todos esos actos de los hombres que nos atan, Ya somos libres. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Tenemos la justicia de Dios a nuestro favor. Todo lo que necesitamos. Pero en segundo lugar, Pablo dice, el medio para recibir esa justicia. El medio para recibir la santidad de Dios, la justicia de Dios, para recibir la bondad de Dios, para recibir el cumplimiento perfecto de la ley, para recibir la llenura del Espíritu Santo, la posesión del Espíritu Santo, para recibir el creer en la promesa de Cristo. Hay un medio. Y Pablo lo dice, versículo 16. Mediante la fe en Cristo somos justificados. Por la fe, no las obras. Por la fe. Y permítanme leer el versículo 16, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por los cumplimientos, por los sacrificios, por los esfuerzos, por sembrar, por darle. No, Pablo dice no.
el hombre no es perdonado así, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y miren que lo repite 3 veces. Mediante la fe en Cristo Jesús. 1. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. 2. Y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. 2. Yo dije que eran 3, son 2. Ahí vemos que Pablo repite una, otra y otra, por si alguien se quedó con la duda de que somos salvos por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. El medio para recibir los brazos que tú necesitas para agarrar la bendición de Dios, para agarrar la salvación de Dios, es la fe. Tienes que creer en Cristo Jesús. La fe es el camino, el canal que recibes, por donde recibes el favor, la justicia de Dios. Todo aquello que Dios pide, Él lo da. Todo aquello que Dios pide, Él lo da. Y ahí vemos las sabias palabras de Agustín de Hipona. Dame todo lo que quieras. Perdón, pide todo lo que... pide... ahora se me fue la palabrita. Dame todo lo que pides y pide todo lo que quieras. Palabras sabias de Agustín. ¿Basada en qué? En que es por fe. Dios da todo lo que Él pide. Quiero santidad. Él da la santidad para que tú seas santo. Quiero justicia. Él da la justicia para que tú seas justo. Quiero fe. Él da la fe para que tú seas justo. Quiero cumplimiento perfecto de toda la ley. Él da eso para que tú la puedas cumplir y para que te puedas acercar a Él. Ya no es por obras, nunca ha sido por obra. Mediante las obras, dice Pablo, no lo es. Es mediante la fe. El ser humano no está justificado sobre la base de lo que él es, de lo que él tiene, de lo que él gana. El ser humano es justificado, declarado inocente, perdonado por aquello que recibe de Dios, por aquello que Dios le da. La fe está contra las obras. La fe es totalmente algo que recibe, algo que depende de Dios para ser salvo. La fe es en contra de las obras. Me refiero al nivel de la salvación. Porque se supone que si yo tengo fe, yo tengo que servir y tengo que obrar. Pero soy salvo, ¿por qué? Por la fe en Cristo. La fe son los brazos del hombre para recibir con las manos vacías la misericordia, la gracia, el perdón de Dios. Tú no puedes ir a Dios con todas tus obras y con las manos llenas. Señor, aquí estoy para recibir tu gracia. Pero tú no la puedes recibir, tú tienes las manos llenas. Suelta todo eso. Deja de confiar en todas tus obras. Deja de confiar en todos tus méritos. Y ven a mí con las manos vacías. Para que recibas el don de la fe. Para que recibas la santidad de Dios. La justicia de Dios. Se recibe por fe. La justicia de Dios. Es decir, todo lo que Dios pide, Él lo da. Y lo da a través de la fe. Y tú lo recibes a través de la fe. Por eso en Romanos 1:17 dice, es por fe y para fe. Es por medio de la fe que se recibe y es para vivir en ella a través de la fe. La salvación se obtiene por la fe y la salvación se vive y se actúa en nosotros en la fe, por la fe. Pablo diría
desde la A hasta la Z, del principio hasta el final, es por fe, no por obras. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, no tiene paz con Dios, no es santo, no es justo, no cumple toda la ley de Dios a través de las obras. Dice Pablo, no, lea conmigo, sino mediante la fe. El hombre es hecho santo a través de la fe en Cristo. El hombre es perdonado a través de la fe en Cristo. El hombre es aceptado por Dios a través de la fe en Cristo. Lea conmigo Gálatas 2:16, amado hermano. Abra su Biblia, convenza su alma, convenza su mente, convenza todo su ser. Pablo le dijo a Pedro, también nosotros creímos en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo. Ahí está el tercero, el que yo me volé, son tres. Por la fe en Cristo, hemos creído en Cristo y hemos sido justificados por la fe en Cristo. 3 veces lo repite, me volé una ahorita. 3 veces lo repite, por fe, para fe. Las obras no tienen nada que ver. Usted puede ser quien sea, blanco, negro, chiquito, bajito, fuerte, débil, poderoso, rico, pobre, débil. Y la salvación sigue siendo por fe, en Cristo Jesús. La fe sola es la que puede salvar. Solo la fe debe estar dirigida sobre Cristo. Pablo le dice a Pedro que su justificación, su inocencia, su perdón es mediante la fe y se recibe mediante la fe. Y yo espero que cuando usted le pregunten, ¿por qué tú eres cristiano? Oh, por la fe en Cristo. ¿Y por qué tú eres hija de Dios? Oh, por la fe en Cristo. Y tú no has sido responsable y no has cumplido todos los mandamientos. No es por eso que somos salvos por la fe en Cristo. No por cumplir los mandamientos, por creer en Cristo. O eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso no fue lo que dijo el Señor. Oh, claro que sí, que es por la fe. El apóstol lo afirma, ambos lo afirmaron, Pedro y Pablo lo afirmaron. Y Pablo está aquí hablando por los dos. Tú y yo hemos creído en Cristo, acuérdate de eso. Aquellos que siguen a Pedro, al apóstol Pedro, a San Pedro, óiganme bien, San Pedro creyó en Cristo. Creyó en Cristo, no en sus obras, no en sus sacrificios, no en sus santos, no en la Virgen. En Cristo creyó Pedro para ser salvo. ¿Tú crees que vas a ser salvo aparte de Cristo? Si estos hombres piadosos así fueron salvos, es por la fe. No escuche la mentira, el engaño de que a través de otro puede ser salvo, solamente mediante la fe en Cristo. Nosotros en Cristo Jesús creímos, dice Pablo, y se lo está diciendo a Pedro. Nosotros. Lea Gálatas 2 y verá que él está hablando con Pedro. Pedro, ¿por qué te pones de hipócrita con los hermanos? Pedro, acuérdate que nosotros somos judíos. Pedro, recuérdate que por la fe en Cristo. Pedro, tú y yo creímos en Cristo, Pedro. Tú y yo creímos en Cristo, Pedro. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo tú estás con esa hipocresía de que no, yo no me junto con los gentiles? ¿Por qué? ¿Tú eres mejor que los gentiles? ¿Por qué tú fuiste salvo? Por la fe. Tú fuiste salvo por la fe, Pedro. Así que olvídese de eso. Cómase su carnita. Júntese con los gentiles. Queridos hermanos, las divisiones en la iglesia son fruto de que la gente cree que es salva por otra cosa.
Pero si tú y yo fuimos iguales, y somos iguales, y somos salvos por lo mismo, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? Que tú vengas en una Lexus, en una Pickup nuevecita 2024, que todavía no ha salido, y que yo venga en una bicicleta. ¿Qué diferencia entre tú y yo? Si la salvación es por fe, igual. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. No hay diferencia. Todos somos iguales delante de Dios. Y Pablo dice, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace diferencia entre uno y otro. Cuando en Romanos 1:17 Pablo nos dice, la justicia se revela por fe y para fe, quiere decir que la salvación es de principio a fin por la fe. No hay obra de por medio. ¿Quiere decir eso que nosotros no vamos a servir al prójimo? Debemos de servir al prójimo. Pero no es por eso que somos salvos. No es por servir al prójimo que somos salvos. Somos salvos por creer en Cristo. Póngase eso en su mente y corazón. No deje que la gente lo desprecie. Ah, no, que tú no tienes un carro, tú no tienes esto, tú no tienes aquello. ¿Y qué? Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Por fe en Cristo Jesús. No por un carro, no por un vehículo, no por dinero, no por nada. Somos salvos por fe en Cristo Jesús. El más malo de los hombres, si se arrepiente, ¿sabe lo que Dios hace? Lo perdona. Y lo hace un hijo suyo. Por eso tenemos que predicarle a los mareros para que se arrepientan y crean en Cristo, porque son esclavos de su pecado. Tenemos que predicarle a los doctores, a los abogados, que creen que saben, porque saben algo de la ley o del conocimiento de la vida. Pero óigame bien, si no creen en Cristo, con todos sus títulos se vaya al infierno eterno. Pero igual el marero se vaya al infierno si no se arrepiente. Igual el diputado, el senador, el presidente. Todos los hombres comparecerán ante el tribunal de Dios. Por eso, todos los hombres deben de creer en Cristo Jesús. Fe es la victoria. Fe es lo que nos da vida. Fe es lo que nos permite recibir el don de Dios. Fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo Jesús. Y en último lugar, ¿en quién creyeron Pedro y Pablo? En Cristo. Parece obvio, lo he mencionado tantas veces, pero miren, hay que recalcarlo, porque Pablo lo hace. Versículo 16. No es justificado por las obras ningún hombre, sino mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Para que seamos justificados por la fe en Cristo. Tres veces. Para que seamos justificados por la fe en Cristo. En Cristo, en Cristo. Fe en Cristo, fe en Cristo. Es en Cristo que somos salvos, no fuera de Cristo. No fuera de Cristo. Y amados hermanos, recuerde eso. Jesucristo es donde debe descansar tu fe. ¿Tú quieres ser salva? Cree en quién? En Cristo. Cree en Jesús. ¿Tú quieres ser salva? Cree en Jesús. Es en Jesús, no es en mí, no es en tu mamá, no es en tu papá, no es en tu abuelo, no es en el pastor, en Cristo. Por eso nos llamaron cristianos. Porque creímos en Cristo, predicamos a Cristo, glorificamos a Cristo. Pablo fue enfático. Pablo subrayó en quién debe de creerse para que no haya duda. En Cristo. En Cristo. Los hombres quieren ser salvos porque son buenos. Los hombres quieren ser salvos porque no matan, no roban. Es decir, son salvos por la fe en ellos mismos. Los hombres quieren ser salvos, pero no quieren nada con Cristo. Mírenlo, los judíos, ¿qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. No querían nada con Jesús.
Y los impíos, los ateos, los hombres de este mundo, no quieren nada con Jesús. No quieren nada con Jesús. Por eso tenemos que enfatizar que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Los hombres quieren ser salvos, pero aparte de Jesús. Pero no tendrán la salvación, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es ese mediador. Amado hermano, los tales no entienden. Los hombres no entienden. Queridos hermanos, que la demanda de Dios es que sean perfectos. Y por más buenos que sean, no llegan a ser perfectos. Sin embargo, Jesús es perfecto. Jesús es santo. Jesús es Dios. Él sí puede lograr completar la demanda de Dios. Aunque tú seas bueno y nunca hayas matado y robado, pero no eres perfecto. Por lo tanto, no llenas la medida de Dios. Tú eres un pecador. Jesús sí la llena. Por eso que tenemos que creer en Jesús. Porque Él sí llena la medida de Dios. Él nació sin pecado. Fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Ellos no entienden eso. No, yo soy bueno. ¿Bueno de qué? Usted es un pecador. Arrepiéntase. ¿Bueno de qué? Usted no es santo ni puro como Dios demanda. Es que Dios lo demanda. Pero también vemos que ellos no entienden que solo Cristo posee total plenitud. Posee el Espíritu Santo, solamente Cristo. En su total plenitud. Ningún hombre posee el Espíritu Santo hasta que no cree en Cristo Jesús. Por eso usted no puede ser salvo aparte de Cristo. Usted no puede ser salvo porque Dios demanda que el Espíritu Santo repose sobre usted, que el Espíritu Santo le llene, le sane, le salve. Eso no lo entienden, no lo saben. El único que es sin pecado es el Señor Jesucristo. Dios demanda que se cumpla perfectamente toda su palabra. Y eso no lo entienden. Por eso Dios dice que tú no puedes ser salvo por tus obras. Porque tú no puedes cumplir toda la palabra de Dios. Jesús sí la cumplió. Jesús fue sin pecado porque cumplió perfectamente toda la palabra de Dios, pero también porque nació sin pecado. Por eso Jesús sí puede representarte en el tribunal de Dios. Él sí es un abogado aprobado. Él sí es un abogado que Dios acepta. Porque Él es santo, porque Él es justo, porque cumplió toda la ley de Dios, porque Él murió por el pecado, porque Él posee todo el Espíritu Santo en su plenitud. Por Él sí podemos ser salvos. El hombre que cree que puede ser salvo porque es bueno y nunca ha robado y ha matado, realmente ignora que Dios le demanda completa, total santidad y Él no la tiene. Cumplimiento perfecto de la ley y Él no la tiene. El Espíritu Santo, llenura, y Él no la tiene. Cristo sí la tiene. Jesús cumplió todo lo que Dios demanda. Por eso, fe en Jesús es lo que salva. Por eso, fe en Cristo es lo que salva. No fe en mí, no fe en un hombre, en una mujer, en un santo. Es fe en Cristo, porque Él sí fue perfecto. Él sí cumplió toda la ley de Dios. Y algunos dirán, no, pero espérate, porque yo conozco una persona que son perfectas. Bueno, mencióname una que sea perfecto, que haya nacido sin el pecado de Adán, que haya nacido y cumplido toda la ley de Dios. No existe.
Es un invento de la doctrina en muchas sectas que le atribuyen perfección a personas y la Biblia dice que eso es mentira. La Biblia, la palabra de Dios, dice que es una mentira. Por eso tú puedes creer en Cristo. Cree en Cristo y serás salvo. Él cumplió toda la ley de Dios. Cree en Cristo y serás salvo, porque Él es perfecto. Él es el Hijo de Dios. Cree en Cristo y serás salvo, porque Él cumplió toda la palabra de Dios. Porque Él posee toda la llenura del Espíritu Santo. Por eso tú puedes creer en Cristo. Y por eso tú vas a ser salvo. Por eso fue que Pablo le dijo a Pedro, óigame, Pedro, recuérdelo. No somos salvos por la ley, ni por las obras, es por Cristo. Somos salvos por la fe en Cristo. Y tú y yo, Pedro, hemos creído. Tú y yo hemos creído. Queridos hermanos, que Dios nos conceda tener una fe pura. Una fe solamente en la persona del que es poderoso para salvar, del que es santo, del que es justo, del que cumplió toda la ley de Dios, del que nos da la salvación. En Cristo podemos ser salvos. Tú no puedes salvarte. ¿Eres tú un pecador? ¿Eres tú un hombre injusto? ¿Eres tú una mujer injusta? Tú no puedes cumplir toda la ley de Dios. Eso significa que tú estás bajo condenación. Pero tú puedes ser salvo si crees en Cristo Jesús. Tú puedes ser salvo si recibes la justicia de Dios revelada en Cristo. Cristo es el Salvador. Que hoy, niño, niña, joven, adulto, tú seas salva. Porque reconoces que no te puedes salvar a ti mismo. Reconoces que no puedes ser santo. Reconoces que no puedes cumplir la ley de Dios. Reconoces que no tienes el Espíritu Santo en toda su plenitud. Reconoces que la demanda de Dios es tan alta, lo que Dios pide es tan alto, que tú no puedes. Ven así como tú estás. Ven con tu carga, ven con tu pecado, ven con tu debilidad, ven con tu pobreza a Dios, para que Él te haga rico, para que Él te haga salvo, para que Él perdone tus pecados. Yo vengo con mi pobreza espiritual y Él me hace rico espiritual, porque vine sin nada, condenado, y Él me da salvación, me da vida eterna, perdón de pecados, me hace su hijo y tengo una casa en los cielos que me espera, con un Padre amante, compasivo y bondadoso. Amados hermanos, por eso Pablo hizo el énfasis, es por la fe, no es por el sacrificio, es por la fe en Cristo, no por fe en más nadie, solamente en Cristo. Asegura tu fe en Cristo. Sostén tu fe en Cristo. Y si tú no crees en Cristo, arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en el Señor para que seas salvo. No dejes tu alma a la intemperie y a la muerte espiritual. Tú no puedes ser santo por tu esfuerzo. Cristo sí lo logró. Tú no puedes ser santo por tus sacrificios. Cristo sí lo logró. Tú no puedes cumplir la ley de Dios. Cristo sí la cumplió. Tú no tienes el Espíritu Santo. Cristo sí lo posee sin límite. Y Él lo da a quien Él quiere. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Y todo lo que Cristo posee, Dios lo pondrá en ti. Dios te lo dará a ti. Dios te dará su paz. Dios te dará su amor. Dios te dará paz, perdón, esperanza, vida eterna. Que Dios nos conceda creer en Cristo, amados hermanos, para que como Pedro y Pablo seamos salvos solo por fe, solo
por Cristo, solo por la justicia o la gracia que Dios da, solo por la gracia. Que Dios nos conceda ser llenos de esa bendita gloria que Él da a los pecadores que creen en Cristo. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Danos la gracia de poder creer en el mensaje del Evangelio, un mensaje libertador, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación a través de la fe en Cristo Jesús. Oh Dios, ayúdanos a creer en tu palabra y en tu Evangelio y a confiar en Cristo, porque Él es poderoso para salvarnos. Alabamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.